Oportunidad vamos a tratar el tema de las energías de un oscilador armónico simple. Entonces, energía de un oscilador armónico simple. Para esto pues voy a recordar algunas cosas que se habían visto en la clase. Entre ellas sabemos que la ecuación diferencial que representa un oscilador armónico, y vamos a hablar específicamente del sistema masa-resorte. Entonces tenemos un resorte, una masa, el resorte tiene una constante K y el resorte está atado a una masa, y sabemos que la ecuación diferencial que representa ese movimiento es igual segunda derivada con respecto a la posición X en el tiempo más omega al cuadrado por X igual a 0. Sabemos que omega es igual a K sobre M, raíz cuadrada de K sobre M. ¿Listo? Entonces, en la clase nosotros resolvimos esta ecuación diferencial, y por ejemplo para el sistema masa-resorte encontramos que la solución X en función del tiempo era igual a una amplitud por el coseno de omega t más una fase. ¿Listo? Otra cosa que habíamos visto es que la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición, es decir, de X, y teníamos que ser igual a menos la amplitud omega seno de omega t más la fase. Y la aceleración era igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, y en este caso teníamos que esto era igual a menos la amplitud omega al cuadrado coseno de omega t más una fase. Habíamos llegado a la conclusión que la magnitud de la velocidad máxima era igual a omega, y que la aceleración, la magnitud de la aceleración máxima era igual a omega al cuadrado. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces partiendo de este hecho, nosotros sabemos que la energía mecánica total de un sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, K, energía cinética, y U igual a la energía potencial. ¿Listo? Entonces vamos a recordar: la energía potencial de un sistema es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial de un sistema masa-resorte es igual a 1/2 de la constante del resorte por la variable X al cuadrado. Entonces, teniendo estas dos cosas, la energía de mi sistema va a ser igual a 1/2, pues, energía igual a energía cinética más energía potencial. Entonces, energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante elástica del resorte por X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, utilizando las dos ecuaciones que tenemos acá, la ecuación de la posición de X y la ecuación de la velocidad, vamos a reemplazarlas en esta ecuación. Entonces, la energía va a ser igual a ¿qué?
a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad al cuadrado es menos a omega seno de omega t más phi todo elevado al cuadrado, más 1/2 de la constante elástica del resorte por x al cuadrado, es decir, por la amplitud coseno de omega t más phi al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolver esto que tenemos acá. Entonces, la energía va a ser igual a ¿qué? 1/2 de la masa, el menos desaparece al estar al cuadrado, a elevado al cuadrado, pues a al cuadrado, omega elevado al cuadrado, omega al cuadrado, y seno al cuadrado, pues seno al cuadrado de omega t más phi. Y por el otro lado, ¿qué vamos a tener? 1/2 de la constante del resorte, a elevado al cuadrado, pues me da a al cuadrado y vamos a tener coseno al cuadrado de omega t más phi. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reemplazar omega al cuadrado. Recordemos que omega al cuadrado es igual a k sobre m. Luego, reemplazando esto, la energía va a ser igual a 1/2 de la masa por la amplitud al cuadrado por omega al cuadrado, que es k sobre m, seno de omega t más phi. Y por este lado nada cambia, va a quedar 1/2 de la constante elástica del resorte al cuadrado coseno de omega t más phi. Entonces podemos observar que acá se me cancela la masa y va a quedar 1/2 de la amplitud, 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado como factor común. Entonces la energía va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado, factor común de ¿quién? De seno al cuadrado de omega t más phi más coseno al cuadrado de omega t más phi como factor común de lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces recordemos un poquito de trigonometría. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, que es igual, simplemente es igual a 1. A pesar de que la fase es omega t más phi, tienen la misma fase, la propiedad trigonométrica se cumple. Entonces vamos a tener que la energía es igual a 1/2 de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Siempre que vamos a tener un oscilador armónico simple, vamos a tener que la energía va a ser equivalente a 1/2 de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Entonces, una equivalencia es entonces que la energía cinética más la energía potencial es equivalente a 1/2 de la constante elástica del resorte por la amplitud. Reemplazando los valores de K y de U, vamos a tener que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante elástica del resorte por x al cuadrado, igual a 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Entonces, acá en este caso tenemos la ecuación de conservación de la energía. ¿Listo? Ahora,
De esta ecuación podemos despejar la velocidad. Observemos, un medio está en todas las partes de la igualdad, entonces se va a cancelar y vamos a tener que la masa por la velocidad al cuadrado más la constante elástica del resorte por x al cuadrado es igual a k por la amplitud al cuadrado. Despejando la velocidad vamos a tener velocidad al cuadrado es igual, entonces k por x al cuadrado está sumando, pasa a restar, vamos a tener k a al cuadrado menos k por x al cuadrado. Y la masa que está multiplicando pasa a dividir, va a quedar velocidad al cuadrado es igual a k amplitud al cuadrado menos k por x al cuadrado sobre la masa. Luego, simplificando un poco la expresión, vamos a tener que la velocidad al cuadrado es igual a k sobre m como factor común de ¿quién? De la amplitud al cuadrado menos la variable x al cuadrado. ¿Listo? De acá vamos a llegar a la siguiente conclusión. La velocidad es igual a más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De k sobre m que multiplica a la amplitud al cuadrado menos la variable x al cuadrado. ¿Listo? Y otra forma de escribir esta ecuación sería velocidad es igual a la frecuencia, a más o menos la frecuencia, ya que raíz de k sobre m es igual a la frecuencia de la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, hemos obtenido una ecuación con la cual podemos calcular la velocidad sin depender del tiempo, solo dependemos de la amplitud, la frecuencia y la posición x donde esté la masa en cierto momento. ¿Listo? Entonces, haciendo un recuento vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Funciones del tiempo. Entonces ya sabemos que la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, reemplazando la ecuación de la velocidad igual a un medio por la masa menos un medio de la masa por la amplitud multiplicado por la frecuencia seno de omega t más la fase. Entonces, como podemos observar en esta gráfica, en azul tenemos precisamente una función sinusoidal que representa la energía potencial en función del tiempo. Ahora, ¿cómo será la energía potencial? Entonces, la energía potencial, recordemos que era un medio de la constante del resorte por la variable x al cuadrado, la posición al cuadrado. Si reemplazamos, esto es igual a un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud coseno de omega t más la fase. Acá, como podemos ver, en color naranja tenemos la función o la gráfica que representa precisamente la energía potencial en función del tiempo. Es una función cosenoidal. ¿Listo? Ahora, ¿qué conclusión habíamos llegado? Que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio
de la constante elástica del resorte por la posición al cuadrado era igual a 1/2 de la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado. Esto representa la conservación de la energía, y de esta manera, usando esta ecuación, llegamos a lo siguiente, que la velocidad era igual a más o menos la frecuencia por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, quiero que observen la gráfica B que está acá. Tenemos en naranja la gráfica que representa la energía potencial. Entonces tenemos una gráfica de energía potencial y cinética en función de la posición. Ya esta gráfica es en función de la posición. Como podemos observar, si tenemos un resorte, entonces el resorte va a ir a una posición máxima, que es la amplitud A, y una posición mínima, que es menos A, cuando el resorte se encoge. ¿Listo? Entonces, en estos dos puntos vamos a tener un máximo en la energía potencial, y en el punto 0, en el punto de equilibrio, vamos a tener un mínimo de energía potencial en este punto. Ahora, la gráfica en azul es una gráfica de la energía cinética en función de la posición. Entonces, como podemos observar, cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética es mínima, es cero prácticamente. Y tenemos el caso contrario, cuando la energía potencial es cero, la energía cinética es máxima. Entonces acá tenemos un máximo en la energía cinética. ¿Listo? Bueno, ahora quiero que observemos la siguiente gráfica. Acá tenemos varias cosas que observar. Entonces, en la primera situación, que sería esta de acá, tenemos que el resorte se elonga a lo máximo, se estira a lo máximo. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? El tiempo es igual a 0, la posición de la masa va a ser igual a A porque está a lo máximo, la velocidad en este caso va a ser 0, y recordemos que la velocidad, la aceleración máxima es menos omega al cuadrado por A. ¿Listo? Entonces aquí se puede observar que la aceleración que va a tomar la partícula es en la dirección contraria a la elongación. Entonces, como decía, en este caso, como la velocidad es 0, la energía cinética tiene que ser 0, como lo vemos acá. Y la energía potencial es máxima porque está en la posición A, entonces va a ser equivalente a 1/2 de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Entonces aquí podemos ver la proporción, energía cinética es 0, la energía potencial es máxima, está al 100%, y la energía total, que sería la energía cinética más la energía potencial, va a ser igual a 100%. Bueno, ahora, tenemos el siguiente caso, que es 2. Entonces, la partícula está en la posición de equilibrio y en este caso la velocidad va a ser máxima. Esto es para un cuarto del periodo. En un cuarto del periodo, entonces la posición es 0, como lo podemos observar acá. En este caso, la velocidad máxima va a ser menos omega por la amplitud, y la aceleración en ese punto va a ser 0. Entonces, en este caso, lo que ocurre es lo contrario. La energía cinética es máxima y va a ser equivalente a la energía de un oscilador armónico, es decir, a 1/2 de la constante elástica por la amplitud al cuadrado, y la energía potencial va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar en las barras la proporción. Ahora la energía, la energía cinética es máxima y la energía potencial es 0. La suma de las dos energías pues va a ser la que tenemos ahí. Un tercer caso es cuando la partícula se elonga, se contrae lo máximo, o sea que estaba en una posición menos A en medio periodo. La velocidad es 0, porque
que ahí se detiene la partícula, y la aceleración va a ser igual a omega al cuadrado por a, como lo muestra el vector que tenemos acá. ¿Listo? En este caso, la energía cinética va a ser 0 y la energía potencial va a ser máxima y va a tener un valor de 1/2 por la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Y miremos el siguiente caso. Cuando el tiempo es 3/4 del periodo, entonces, como podemos observar, la partícula vuelve a la posición de equilibrio, por lo tanto x es igual a 0. La velocidad en este caso es positiva, es omega a, y la aceleración es 0. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que la energía cinética es máxima y la energía potencial es 0, como se puede observar. El valor de la energía potencial cinética es 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Y finalmente, repitiendo el ciclo, vamos a tener que para un tiempo igual al periodo, la posición de la partícula o de la masa es igual a, la velocidad es 0 y vamos a tener que la aceleración es menos omega al cuadrado por a. Luego, en este caso, volvemos a repetir. La energía cinética vuelve y se hace 0 y la energía potencial es máxima, es equivalente a 1/2 por la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado. ¿Qué pasaría para una posición cualquiera? Entonces, para un tiempo t, vamos a tener que la posición es igual a x, la velocidad es igual a v, y la aceleración va a ser equivalente a menos omega por la posición x, omega al cuadrado. Luego, la energía potencial, la energía cinética, que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, de acuerdo a la velocidad que tengamos, y la energía potencial va a ser igual a 1/2 de la constante elástica del resorte por la posición x al cuadrado. Entonces, de esta manera, en cualquier otro punto podemos averiguar cuánto vale la energía cinética y la energía potencial. Entonces, en este caso ya vamos a tener que la energía cinética y la energía potencial van a tener pues diferentes escalas energéticas. Hago una referencia a eso. Por ejemplo, con respecto a estas barras que va de 0 al 100%, por ejemplo, podemos tenemos una porción de energía cinética, una porción de energía potencial, y la suma de la energía potencial y la energía cinética va a ser igual a la energía total de nuestro sistema. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer entonces un ejemplo correspondiente a lo visto anteriormente. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, un carro de 0.500 kilogramos está conectado a un resorte con una constante elástica de 20 newtons sobre metro sobre una superficie sin fricción. Entonces, lo primero que debemos calcular, entonces dice, calcule la energía total del sistema si la amplitud es equivalente a 3 centímetros y calcule la rapidez máxima en esta condición. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para solucionar es primero sacar los datos que tenemos. Evidentemente es un sistema, un oscilador armónico simple. Tenemos en relación un resorte y una masa. Entonces, ¿qué vamos a tener? La masa, que es la masa del carrito, es igual a 0,500 kilogramos. Es decir, 500 gramos. Entonces tenemos la masa en el sistema internacional. Tenemos que la constante del resorte es igual a 20
newton sobre metro. También está en el sistema internacional. Y en el numeral A nos dan el valor de la amplitud. La amplitud es equivalente a 3.00 centímetros. Esto en el sistema internacional, ¿a cuánto equivale? Va a ser igual a 0,03 metros. ¿Listo? Ahora, para solucionar A, recordemos a que es equivalente la energía total en un sistema armónico simple. Entonces vamos a tener que la energía es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la energía total. Entonces, para calcular la energía simplemente reemplazamos las cosas que ya tenemos. Esa energía va a ser igual a un medio, que es 0.5, multiplicado por la constante elástica del resorte, que es 20.0, multiplicado por la amplitud al cuadrado, que sería 0.03 elevado al cuadrado. Luego, si hacemos esta cuenta, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, 0.5 multiplicado por 20 multiplicado por 0.03 al cuadrado obtenemos que la energía del sistema es equivalente a 0,009 unidades de energía joules, o equivalente en notación científica a 9 por 10 a la menos 2 joules. ¿Listo? Entonces, hemos resuelto la primera incógnita. Energía total es igual a 9.0, se podría escribir, por 10 a la menos 2 joules. Listo. Para resolver la parte siguiente del numeral A, que dice calcule la rapidez máxima en esta condición. Entonces, para eso vamos a usar lo siguiente. Sabemos que la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Luego, reemplazando un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la constante elástica por x al cuadrado. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta algo. Me dice velocidad máxima o asociado rapidez máxima. ¿Qué habíamos dicho en un sistema que tiene rapidez máxima o velocidad máxima? La energía potencial es igual a 0. Luego vamos a tener que un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado va a ser igual a un medio por la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Entonces, despejando la velocidad, entonces acá podemos observar un medio con un medio se cancela. Vamos a tener que la velocidad máxima al cuadrado es igual, entonces masa que está multiplicando pasa a dividir, va a quedar K sobre M multiplicado por la amplitud al cuadrado. Luego
que teníamos velocidad máxima va a ser igual a ¿qué? Entonces, como está al cuadrado, esto va a quedar raíz cuadrada de K sobre M por la amplitud al cuadrado. Si utilizamos propiedades de la radicación, va a quedar raíz cuadrada de K sobre M multiplicado por raíz cuadrada de A al cuadrado. Raíz cuadrada con potencia al cuadrado se simplifica y va a quedar raíz cuadrada de K sobre M multiplicado por la amplitud. ¿Listo? Y recordemos, la frecuencia en un sistema masa-resorte es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Luego, esto va a ser equivalente a omega, velocidad máxima, va a ser equivalente a omega por la amplitud. ¿Listo? Entonces, esta era una ecuación que ya habíamos encontrado antes. Para resolver nuestro problema, simplemente nos vamos a quedar en que la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada de K sobre M por la amplitud. Entonces, reemplazamos, vamos a tener raíz cuadrada, K es equivalente a 20, la masa es equivalente a 0.500 y la amplitud es equivalente a 0.03 metros. Haciendo la cuenta vamos a obtener que la velocidad máxima es igual a 0,190 metros sobre segundo. Entonces, velocidad máxima es igual a 0.190 metros sobre segundo. De esta manera hemos resuelto la segunda parte de la pregunta A. Bueno, ahora vamos a resolver una segunda incógnita y dice, ¿cuál es la velocidad del carro cuando la posición es igual a 2 centímetros? Listo. Entonces vamos a recordar qué cosas conocemos del problema. Entonces conocemos la masa, que es igual a 0.500 kilogramos, 0.500 kilogramos. Conocemos la constante elástica del resorte, que es igual a 20.0 newtons sobre metro. Conocemos la amplitud, que es igual a 3 centímetros o a 0,03 metros. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué nos están dando? Nos están dando una posición X equivalente a 2 centímetros. En el sistema internacional esto va a ser equivalente a 0.02 metros. ¿Cómo hacemos para averiguar el valor de la velocidad si no tenemos el tiempo? Entonces, vamos a recordar la ecuación que habíamos encontrado. Velocidad es igual a más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De K sobre M multiplicado por la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. ¿Listo?
Entonces, para calcular la velocidad del carro en la posición igual a 2 centímetros, pues simplemente tenemos que reemplazar las cosas que tenemos acá. Entonces, velocidad va a ser igual a más o menos raíz cuadrada. Entonces, la constante elástica del resorte es igual a 20.0 dividido la masa del carrito, que es 0.500, multiplicado por la amplitud al cuadrado, es decir, 0.03 al cuadrado, menos la posición al cuadrado. En este caso la posición es 2 centímetros, equivalente a 0.02 al cuadrado. ¿Listo? Entonces la velocidad va a ser equivalente a más o menos, haciendo esta cuentica que tenemos acá, vamos a obtener que esto es equivalente a más o menos 0.141 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, con esta ecuación hemos obtenido la velocidad en la posición que nos dieron, en una posición de 2 centímetros. Bueno, ahora vamos a resolver otra pregunta. La pregunta es: calcule la energía potencial y la energía cinética cuando la posición es igual a 2 centímetros. Entonces, para ello tenemos que recordar: la energía potencial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y tenemos que la energía potencial es igual a 1/2 de la constante del resorte por la posición al cuadrado. Entonces vamos a recordar qué cosas tenemos. Tenemos la masa del carrito es igual a 0.500 kilogramos, la constante del resorte es igual a 20.0 newton sobre metro. Algo que hemos averiguado en el anterior problema es que la velocidad en la posición 2 centímetros es igual a 0.141 metros sobre segundo, y la posición va a ser igual a 2 centímetros, en el sistema internacional 0.02 metros. Entonces, simplemente reemplazando, vamos a tener que la energía cinética es 1/2 de la masa, que sería 0.500, multiplicado por la velocidad al cuadrado, es decir, 0.141 al cuadrado. Al hacer esta cuenta vamos a obtener que esto es equivalente a 0.005 joules, unidades de energía, joules. En notación científica esto sería equivalente a 5.0 por 10 a la menos 3 joules. Luego, la energía potencial va a ser igual a 1/2 por la constante elástica del resorte, que es 20.0, multiplicado por la posición, que en este caso es 0.02 elevado al cuadrado. Al hacer esta cuenta vamos a obtener que la energía potencial es igual a 0.004 joules. En notación científica esto va a ser equivalente a 4.0 por 10 a la menos 3 joules. ¿Listo? De esta manera hemos calculado energía potencial y energía cinética para una posición equivalente a 2 centímetros, usando pues la información que hemos calculado hasta el momento. Bueno, ahora
¿Qué pasaría si el carro en este ejemplo pudo haberse puesto en movimiento al liberarlo desde el reposo, o sea, en x igual a 3 centímetros? Y si el carro se liberara desde la misma posición pero con un poco de velocidad inicial, es decir, una velocidad de menos 0,100 metros sobre segundo, ¿cuáles serían las amplitudes y la velocidad máxima? Entonces, en este caso vamos a tener asociada una energía cinética y una energía potencial. Entonces vamos a decir que la energía, bueno, antes de eso pues vamos a sacar la información que tenemos. Del principio del problema tenemos que la masa es igual a 0.500 kilogramos, la constante del resorte es igual a 20.0 newton sobre metro. En este caso X va a ser igual a 3.0 centímetros, equivalente a 0.03 metros, que sería una nueva posición, esto que nos están dando acá, y nos están dando una velocidad que sería igual a menos 0.100 metros sobre segundo, sería la velocidad inicial del sistema. Bueno, entonces vamos a tener que la energía total del sistema va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. Reemplazando eso, entonces la energía total del sistema va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la constante elástica del resorte por la variable x al cuadrado, la posición al cuadrado. Luego, la energía total del sistema, que va a ser igual, reemplazando nuestros valores, va a ser un medio por la masa, que es 0.500 kilogramos, multiplicado por la velocidad al cuadrado, que sería menos 0.1 al cuadrado, más un medio de la constante del resorte, que es 20.0 por el desplazamiento, es decir, 3 centímetros, que sería igual a 0,03 elevado al cuadrado. Al resolver esta cuenta, vamos a obtener que la energía total del sistema es de 0.0115 joules. En notación científica, esto es equivalente a 1.15 por 10 a la menos 2 joules. ¿Listo? Entonces ya tenemos la energía total del sistema, teniendo en cuenta que tiene una velocidad inicial, es decir, la energía cinética del sistema es diferente a 0. ¿Listo? Entonces sabemos que en un oscilador armónico la energía total del sistema es un medio de la amplitud, de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Luego, conocemos la energía, conocemos la constante del resorte y queremos averiguar la amplitud, entonces despejamos la amplitud. Luego, la amplitud va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la energía, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, dividido la constante del resorte, que está multiplicando pasa a dividir, y todo esto sobre una raíz cuadrada. Luego, reemplazando los valores numéricos, vamos a tener 2 multiplicado por la energía, que sería 0.0115, dividido la constante del resorte, que es 20.0. Al hacer esta cuenta vamos a tener que la amplitud es equivalente a 0.0339 unidades de amplitud. En el sistema internacional va a ser metros. Luego, amplitud va a ser igual a 0.0339 metros. Ahora, con respecto a la velocidad máxima,
Entonces vamos a tener que la energía va a ser igual a energía potencial más energía cinética más energía potencial. Reemplazando, vamos a tener que la energía va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante elástica del resorte por la posición al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Velocidad máxima. Entonces, cuando la velocidad es máxima, ¿qué pasa con la energía? Con la conservación de la energía. La energía potencial se hace 0. Luego vamos a tener que la energía va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Luego, despejando la velocidad máxima, en este caso, vamos a tener que es equivalente. 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la energía, 2 veces la energía, y la masa que está multiplicando pasa a dividir. Luego, como está al cuadrado, todo esto va a quedar dentro de una raíz cuadrada. Simplemente reemplazando los valores que ya conocemos, la energía es equivalente a lo que hemos calculado, que es 2 multiplicado por 0.0115 dividido la masa, que es equivalente a 0.500 kilogramos. Luego, resolviendo, que vamos a obtener que la velocidad es equivalente a 0.214 metros sobre segundo. Entonces, velocidad máxima igual a 0.214 metros sobre segundo. ¿Listo? De esta manera hemos resuelto nuestro problema.